Hola, en este video vamos a hablar de dos temas, indoeuropeo y clasificación de las lenguas. Dentro del indoeuropeo vamos a hablar de tres temas, vocales, resonantes y consonantes. En la clasificación de las lenguas vamos a hablar de la clasificación tipológica y la clasificación genética. Dentro de la genética vamos a hablar de la clasificación de las lenguas colombianas. Como ya mencioné, vamos a hablar en el indoeuropeo de tres temas, vocales, consonantes y resonantes. Pero primero voy a explicar qué es lo indoeuropeo. Lo indoeuropeo es el lenguaje hablado en el norte de la India y en toda Europa. Posteriormente se comenzó a desligar al norte de América. Primero comenzaremos con las vocales. En el sistema vocálico del indoeuropeo hay cuatro fonemas vocálicos: e, schwa, o y a. Cada uno de estos puede ser representado de una manera larga o corta, menos schwa. En continuación de lo indoeuropeo, encontramos que las consonantes están expuestas en el siguiente cuadro como el punto, espacio superior, y modo de articulación, espacio lateral. Para terminar voy a hablar de las resonantes, las cuales son fonemas que se pueden intervenir como vocales o como consonantes según el contexto que se le dé a cada uno. Siguiendo con las resonantes, encontramos una ejemplificación de cada una de ellas en el siguiente cuadro. El segundo tema es la clasificación de las lenguas. Esto se da porque hay una preocupación constante por el modo en el que las lenguas podrían ser agrupadas. Debido a esto, se generan dos clasificaciones, la tipológica y la que es genética. La clasificación tipológica se da en 1818 por Wilhelm Schellinger, quien toma los morfemas como la parte esencial para los tipos de lengua. Los morfemas son los elementos significativos. La clasificación tipológica tiene cuatro partes. Las aislantes, donde los morfemas solo tienen un significado y una función. Por ende, los morfemas de una oración no pueden ser divisibles. En esta parte, la oración en chino muestra 6 morfemas con una sola función que además es única, donde se encuentran conjuntivo, pronombre y verbo. Las aglutinantes, donde las bases y los afijos son diferentes y por ello no hay una fusión entre ellos. En esta misma, las palabras se dividen en morfemas, pero estos morfemas no sufren ninguna modificación. Para ejemplificar esto, la forma turca expresa en primer lugar una base que denomina cabeza, un afijo que hace referencia al plural y un segundo afijo donde se designa nuestro. Con ello, la oración significa nuestras cabezas. Las flexivas, donde también hay una división por morfemas, pero las terminaciones de este le pueden dar un significado diferente a la palabra y también hay varias funciones dentro de la misma. La oración latina, que consta de 3 palabras, muestra que el último morfema desempeña más de una función, ya sea singular, acusativo, masculino o femenino, entre otros. Y por último, las polisintéticas, donde en una misma palabra hay diferentes categorías gramaticales. En este ejemplo, la oración en esquimal demuestra que en una oración están presentes todos los elementos gramaticales. La clasificación genética de las lenguas se enmarca en el principio comparativo, pues en un principio había muchísimas lenguas y tenían muchas similitudes entre ellas. Esto ya no era atribuible al azar. Es allí donde aparece el comparatista germano Augusto Schleicher, quien diseñó un árbol familiar, parecía un árbol genealógico común. En este se denotaban las relaciones que habían entre lenguas. Dicho diagrama muestra cómo se relacionan unas lenguas hijas entre una lengua madre. En este árbol se fundamenta la familia indoeuropea, pues es allí donde intentan clasificar genéticamente las lenguas. Posteriormente, las lenguas conocidas se agruparon en 4 familias más. Estas son la indoeuropea, la camitosemítica, la uralo-báltica, la sino-tibetana y la bantú. De esta forma tenemos a la primera y la más icónica de las 5 familias. Esta es la indoeuropea, la cual cubre gran parte de Europa, América y Asia. Se le calcula un aproximado de 1.500 millones de hablantes. En ella se encuentran las clases germánica, celta, itálica y helénica, por mencionar una de sus 12 clases. De este modo pasamos por las demás familias, para darnos cuenta que la que realmente tiene un estudio detrás es la indoeuropea. Las demás apenas tienen un estudio completamente parcial. La
filología comparada no se preocupó en absoluto por las lenguas amerindias. Estas se centraron por el texto de Paulo Figueroa y se basaron en 7 troncos principales. La clase arawak es el tronco más importante de América del Sur. Su presencia data de tiempos prehistóricos y cuenta con 85.000 hablantes. La clase chibcha se expandió por todo el nuevo Reino de Granada y América Central. Aunque en este momento está desaparecida, existen algunos manuscritos. Clase Chocó. Los investigadores no están muy de acuerdo en el origen de esta, ya que algunos dicen que son de clase independiente y otros dicen que tienen sus orígenes en la clase Caribe. Las lenguas de esta son Chocó y Emperá. Clase Caribe. Este fue un pueblo guerrero que se esparció por toda Colombia. Cuenta con 15.000 hablantes. Clase Tucán. Esta cuenta con diversas lenguas esparcidas por las selvas del Putumayo, Baupes y Amazonas. Cuenta con 25.000 hablantes. Clase Huitot. Se dice que su apelativo no debió ser este ya que significa enemigo, debió ser Comiubeid. Sus hablantes emigraron por los caucheros y en este momento se encuentran esparcidos por el río Putumayo. Su población cuenta con 5.000 hablantes. Clase Quechua. Fue la lengua oficial del Imperio Inca y la Iglesia la usó durante el siglo XVI y XVII para ayudar a su evangelización. En Colombia se encuentran esparcidos en los departamentos del Nariño y Caquetá y cuentan con 4.000 hablantes.